Bueno, pues hoy vamos a seguir con nuestro libro de Job. Estaba mirando anoche si podíamos terminar, pero no podremos terminar Job. Hay mucha riqueza y, bueno, el Señor me ha hecho encontrar varias cosas importantes. Entonces pensé yo, mejor no corramos, tengamos otra sesión más. Ya hemos adelantado mucho en cuanto a Job. Habíamos quedado en el diagnóstico de él, cómo era Job, aunque el Señor dijo que era muy fiel, que tenía una conducta agradable a él. Es decir, como muchos creyentes hoy en día. Pero cuando una persona, cuando un creyente le ha rendido su vida al Señor, quiere andar con Él, quiere agradarle, aún no ha llegado al final del camino. ¿Y cómo lo sabemos? Casi a todos los creyentes, cuando les propongo, o yo mismo, cuando me propongo a mí mismo, o me comparo con el Señor Jesús, pienso, ¿cuánto me falta? Entonces todavía no estoy perfecto. El hecho de seguir al Señor, de desear vivir con Él, de desear estar cerca de ti, como hemos cantado, cerca de Él, perdón, todavía no nos deja en la madurez donde debemos estar. Nunca debemos compararnos con otros creyentes que estén o que consideremos que son inferiores a nosotros espiritualmente. Tenemos que mirarnos siempre a la luz del Señor Jesús. Entonces ahí todo el orgullo y toda cualquier tentación para creernos superiores a otros se desinfla. Me falta todavía cosas para ser parecido al Señor Jesús. Y si soy estricto conmigo mismo, me falta mucho todavía. Entonces, ¿cómo hace el Señor para formarme a mí, para que llegue a ser así como Él? Él tiene su manera y normalmente es a través del sufrimiento. Entonces, aquella anécdota del creyente que pedía que el Señor le diera más paciencia, se lo contó a un hermano y el hermano oró allí con él y le dijo al Señor, Señor, dale a mi hermano pruebas. Sí, las pruebas producen paciencia, dice el Señor. Y como una cosa a la que nos lleva el mundo en el que vivimos de allí para afuera es lograr las cosas ya, entonces tenemos que aprender paciencia. Tenemos que ir contra la corriente del mundo que nos dice impaciencia, impaciencia, todo ya, instantáneo. Y por eso el Señor tiene que darnos problemas. Y fue a través de los problemas que formó a Job, porque también le faltaba para llegar a ser como el Señor Jesús. Aunque era fiel, era un buen creyente, era un modelo y además tenía influencia en el mundo en el que vivía. Era un personaje. Pero ya denunciamos a Job que su yo tenía que ser tratado. Y eso duele, duele, duele. Bueno, sí, Job es un creyente fiel, según el testimonio de Dios mismo,
pasa por una prueba, el Señor le quita todo lo que tiene y le quita a sus hijos, que aunque fue muy dura esa prueba, la pasó. Una segunda prueba, salud. La salud le falló. Y pasó la prueba. Una tercera prueba, me parece a mí, es que la esposa sucumbe en su fe y se pone del lado del maligno. Pues no es por ser la esposa, eso le puede pasar a un esposo. ¿Y la esposa qué tiene que hacer? Pasar esa prueba también. Job la pasó. Y una cuarta prueba fue pasar por los comentarios y las críticas de sus amigos. De sus amigos. No hablaron los enemigos. ¿Qué hubieran dicho? Pero bueno, con estos amigos, ¿para qué enemigos? Sí, ellos tenían una fijación. Job, estás escondiendo algún pecado. Y por eso te vino lo que vino sobre ti. Y yo me imagino que los 7 días que ellos estuvieron calladitos, las miradas o las expresiones dejaban ver que no encontraban el momento para empezar a decirle lo que tenían en su corazón. Y los ojos, los gestos hablan también como las palabras. Tenemos que cuidar las miradas y los gestos. Prueba 4 para Job. En esta prueba se quedó. En esta prueba, ¿cómo es que se dice aquí en España? Suspendió. No es fácil. No es fácil. Las críticas. Soportar las críticas de otro y quedarse fiel al Señor. Y algún hermano que padeció esto, escribió un libro, Crucificado por Cristianos. Puede ser muy duro, muy fuerte tener las críticas y algunos no las resisten o no las resistimos. Bueno, los amigos se ponen de acuerdo para visitarle, lamentan con Job, guardan silencio, qué sabiduría. Y en sus discursos todos, como resumen, todos asumen que Job ha pecado y por eso vino su sufrimiento. El problema que tenía Job, eso es un repaso, era justo en sus propios ojos, se justificaba más que a Dios, y ya hemos demostrado que esta es una tendencia del corazón, y lo que el Señor mismo le tiene que decir a Job es, ¿me condenarás a mí para justificarte a ti mismo? Sí, hay algunos que no son tan atrevidos como Job para decir las cosas, pero lo piensan o lo pensamos. Y tal vez le echamos la culpa al Señor inconscientemente de lo que nos pasa. Pero Señor, si tú hubieras estado, si tú hubieras intervenido, no habría yo entrado en esta prueba. Entonces, esto es lo que Job tiene que, de lo que Job tiene que ser sanado. En el capítulo 29 de Job, en ese capítulo está hablando Job. Está respondiendo a uno de sus amigos
Y vamos a mirar cuántas veces menciona al Señor y cuántas veces se menciona a sí mismo. No seamos demasiado duros con Job, nosotros nos parecemos a él. Dice el versículo 29, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Ahí menciona una vez a Dios. Cuando hacía resplandecer sobre mí sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios, dos veces, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. ¿Cuántas veces llevamos? 3. Y ya no se vuelve a ver el Señor por ninguna parte. Entonces íbamos en el 5, ¿no? Vamos a ver, en el 5 ha mencionado 3 veces al Señor. Vamos a ver hasta el 5 cuántas veces ha mencionado el yo o el me. Versículo 2, hay un me, hay 2 mes y una vez Dios. En el 3, mi cabeza, yo caminaba. ¿Cuántos llevamos? 4 veces. Ya superamos el número de veces que habló de Dios. Versículo 4. ¿Cómo fui? Bueno, ahí debería ir un yo también, podría ir un yo también. ¿Cómo yo fui en los días de mi juventud? Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando aún estaba conmigo, el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí. Ya perdí la cuenta de cuántas veces ha hablado de sí mismo. En todo caso, ha doblado con creces las veces que menciona al Señor. Y de ahí en adelante no aparece el Señor, solo yo. Versículo 6. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta del juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían, me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían, me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en
mi mano. Oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban, me faltó el me primero, me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Sí, me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Cansón hablar con una persona así, ¿cierto? Comprendo que varios se cansaron de seguir diciendo me o yo. Pero es cierto que de eso vemos hoy en día. Y a lo mejor nosotros caemos muchas veces en eso. Y hablamos mucho más de nosotros que del Señor. Esto tenía que ser sacado de Job, porque así no era el Señor Jesús. Él hubiera podido ponerse como ejemplo, mostrar que él amaba a Dios, que él obedecía a Dios, pero eso no era lo que él más decía. Era verdad y a veces lo dijo, pero no estaba diciéndolo todo el rato. Estaba ocupado de los demás. Le faltaba mucho a Job. ¿Cómo hace el Señor cuando yo tengo esa tendencia tan tremenda a ocuparme de mí mismo? ¿Cómo hace el Señor? Puede permitir problemas en nosotros y problemas serios. De tal manera que en medio de ese sufrimiento yo empiece a buscarlo a Él. En medio de ese sufrimiento entienda que en mí no hay solución. Cada vez que me miro a mí mismo, para ver cosas buenas veo muchas, pero para ver soluciones a las cosas malas que tengo, poco. Hay poca esperanza al mirarse a sí mismo. Job sufría por ocuparse tanto de sí mismo, por sentirse víctima, pero también por todo lo que perdió, todo lo que su precioso yo perdió con esta prueba y al tenerse que sentar para rascarse con un tiesto, todos los que lo veían, pues no podían sentir todo ese respeto que él nos ha dicho aquí, que le tenían, que conforme él llegaba, todos se paraban y se quedaban callados. Hay que escuchar al Señor. Job vino y está hablando. No, si estaba sentado ahí rascándose con un tiesto lleno de llagas, pobre, abandonado, solo. No era inspirador ya. El Señor tuvo que tratar con su yo. En el capítulo 30 muestra que ese quebrantamiento del yo es muy doloroso. Versículo 1 dice del capítulo 30, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. La gente que yo antes despreciaba, ahora me desprecia a mí y se burla de mí. Insoportable. ¿Y de qué me serviría? Ni aun la fuerza de sus manos. No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad,
al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Vete, vete. Así de despreciables eran. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Ellos son los que ahora se burlan de Job. ¡Qué humillación para alguien acostumbrado a ser tan respetado, tan reverenciado por otros! Versículo 9, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios, ahora aparece Dios en el versículo 11. Lleva 10 versículos hablando de Él mismo, de quejándose de Él, de lo mal que está la gente que era despreciable, ahora lo desprecia. ¡Uf, qué dolor! ¡Qué quebrantamiento de corazón! ¡Qué duro! Ahora menciona a Dios, versículo 11, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador, nadie que ayudara a Job contra ellos. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Él, queriendo decir Dios, me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel contra mí, con el poder de tu mano me persigues. Mejor no seguimos leyendo, ¿no? Dicen cosas parecidas. Si habla de Dios es en forma negativa. Tiene mucho que aprender Job. Es verdad que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios aborrece el pecado, pero también es misericordioso. También ama, y porque ama, permite esas pruebas. Fue por amor a Job, para buscar su madurez espiritual, que el Señor permitió todas estas cosas en su vida. Esto no lo podía ver Job. El yo es un amo terrible. El yo, el me, es terrible, es muy cruel. Exige mucho. Y el Señor quiere librarnos de ese yugo. Cuando nosotros vemos a las personas famosas hablar por las noticias o en entrevistas, nosotros nos damos cuenta de lo muy llenos de sí que están, llenos de ellos mismos, de confianza en ellos mismos, de hablar sobre sus logros
hablar sobre sus talentos especiales, Dios no aparece por ningún lado. Pero los creyentes podemos tener la tendencia a correr por la misma carretera, a hacer lo mismo que ellos. Por eso el Señor tiene que irnos purificando. A Job, él no le dio permiso, no le pidió permiso para hacer eso. A nosotros tampoco el Señor nos pedirá permiso para tratar el yo. Entonces de repente aparecerán las pruebas y uno piensa, pero ¿por qué? Y mi hermano, ¿por qué el Señor lo deja tranquilo? ¿Y por qué ahora es conmigo? Y una cosa tras otra. Mira al Señor, no te mires a ti mismo, porque cada vez estás más consumido como Job, cada vez peor. Los momentos de alivio que tuvo Job fue cuando miró al Señor. Él tuvo momentos así. En medio de todas las palabrotas no. En medio de todas las muchas palabras que dijo. Creo que no dijo palabrotas, pero sí muchas palabras. Y en algunas cosas, brevemente miró al Señor. Allí tuvo alivio. Y esas palabras que él habló aún dan alivio a otros. Hoy en día, tanto tiempo después de que él las escribió. Pero en general su tono es yo, y cada vez más abajo, más deprimido. El Señor Jesús también se vio en esta condición. Aunque era perfecto, Él no tenía que aprender esto del yo. Era perfecto. Sin embargo, fue sometido a padecimiento. Pero ¿qué hacía Él en medio del padecimiento? Primera de Pedro 2:23, para ir aprendiendo a ser como Él. Primera de Pedro 2:23, no perdamos a Job, aunque no es tan difícil de encontrar porque está antes de Salmos. Primera de Pedro 2:23. ¿Qué hacía el Señor cuando la gente lo despreciaba, cuando le hacían todo lo que le hicieron? ¿Me ayudan a leer el versículo 23? Primera de Pedro 2:23. 1, 2, 3. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿En dónde estaba su mirada? ¿En dónde estaba la mirada del Señor Jesús aún cuando estaba colgado en la cruz? ¿Qué dice aquí? Encomendaba la causa al que juzga justamente. A la gente que le hacía lo que le hizo, no tenía sentido hablarle. Tenía sentido hablarle a Dios, que entiende y juzga con justicia. Eso es lo que hay que hacer cuando sufrimos. En vez de concentrarnos a mirar a nosotros mismos, encomendar la causa al que juzga justamente. Si es porque otro me ha hecho algo, si es porque alguien ha cometido una injusticia conmigo, me ha insultado, en fin, de todas esas cosas que enfrentamos de lunes a sábado más o menos, podemos mirar que el Señor juzga justamente. La gente no. La gente se equivoca, hay injusticia en las personas. Inclusive en mi propio juicio hay injusticia. Tengo que ir aprendiendo a juzgar justamente. Pero nosotros sabemos que el Señor no se equivoca. Él sabe quién tiene la razón. Él sabe quién cometió el error. Y el Señor nunca está del lado del mal.
El malo no habitará junto a ti. Recuerdo que es un versículo de los Salmos que a mí en un momento así me dio mucho consuelo. Me estaban acusando. Entonces yo le pude decir, yo recordé el Señor, yo creo me trajo este versículo, el malo no habitará junto a ti. Es imposible que los que hablan mal de mí, mintiendo, tengan tu respaldo, Señor. Y eso me dio un alivio muy grande. Lo que no me daba alivio era mirar a mí mismo y yo qué les he hecho. Y yo más bien les he ayudado, más bien yo he hecho muchas cosas por ellos. Y miren, porque en aquel momento, les cuento el secreto, eran creyentes los que estaban hablando mal contra mí. Y no era todo verdad, era medio verdad. Eso duele mucho, mucho, mucho. Pero hay un Señor que juzga justamente. No emite ni un solo juicio, ni una sola palabra salida de su justicia. A Él puedo encomendar la causa justamente como hizo el Señor Jesús. En medio de la injusticia más grande que se ha cometido sobre esta tierra. Entonces el remedio para Job y para nosotros es dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar al Señor, su grandeza, para intervenir en cualquier momento que Él quiera. Sus promesas, no te dejaré ni te desampararé. El malo no habitará junto a ti, o el mal no tiene mi respaldo. Más o menos así entendí yo aquella vez como promesa del Señor. Su amor. Me amó y se entregó por mí. Y soy su amado. Ahora que estoy en medio del problema, soy su amado también. Y eso da mucho gozo. Un amor sin condiciones, que no depende de mi fidelidad. Me ama. Y también podemos confiar en su sabiduría y que lo que está permitiendo, aunque es muy doloroso para mí, tiene un final muy positivo. Madurez espiritual. Nuestra mirada debe estar en el Señor y de parte de nosotros, en vez de llenarnos de orgullo, como está hablando Job allí en el capítulo 30 sobre todo, miremos Isaías 66, la actitud que nos corresponde. Isaías está un poco después de los Salmos. Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, versículos 1 y 2. Jaime, ¿te animas? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Donde está la casa que me habéis de edificar, y donde el lugar de mi reposo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tienda a mi palabra. Gracias. Humilde de espíritu. Nos conviene una actitud de humildad, no de altivez, de reclamo. Señor, pero todo este tiempo te he servido. He hecho esto y esto para ti, por amor a ti. ¿Y por qué permites esto? En vez de eso, Señor,
Y en vez de eso tenemos que decirle, Señor, es una gracia tan grande que me hayas perdonado, que me hayas limpiado, que me hayas traído aquí a tu presencia. Señor, ayúdame, yo sé que tengo que aprender algo. Es decir, una actitud humilde delante del Señor y temblar ante su palabra, tener tanto respeto de su palabra que me habla y yo estoy con todos los sentidos puestos en lo que Él me está diciendo. Muy útil estas consideraciones en cuanto a Job, ¿verdad? Me costaba trabajo como correr encima de esto. Yo mismo me vi identificado en estos dos capítulos 29 y 30. Ahí está, Carlos. Exacto. Sobre todo cuando hay un sufrimiento. Entonces vamos a seguir aprendiendo porque Job terminó en un punto muy alto en el capítulo 42. No alto en el sentido humano, material. Finalmente sí, pero antes de esa grandeza material vino una grandeza espiritual tal que pudo servir de sacerdote a los tres amigos que tanto le habían criticado y que habían hecho comentarios tan ácidos contra él. Tan alto llegó y el Señor quería que llegara así de alto, que espiritualmente vemos a un Job en los últimos capítulos muy purificado y muy alto, más parecido al Señor Jesús. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Pero sí, a veces también yo reconozco en mi propia vida que necesitamos. El libro de Job es muy largo. Y al principio a mí me parecía, pero Señor, ¿tú por qué dejaste desde el 3 hasta el 38? Todo eso es como inútil. Y están ahí en la Biblia y lo compro. Cuando compro una Biblia, compro esas páginas. ¿Qué utilidad tienen? Y una cosa que aprendí al considerar eso es que así eres tú. Antes de aprender una gran lección espiritual, te demoras, Carlos. Eres duro para aprender y solo alegas y alegas y alegas. Cuando puedes finalmente, después de muchas palabras, llegar al punto de humillarte delante de mí, entonces ya puedes aprender la lección. Pero fíjate todos los capítulos que se han podido escribir de lo que tú pensabas y decías. Sí, Señor, tienes razón. Y por eso tenía que dejarnos todos estos capítulos. Aunque, claro, tienen mucha más utilidad. En realidad, hay un libro que escribió un hermano en Alemania que no está en español, lástima, pero me gustaría leerlo algún día porque es grande y grueso, del tamaño de Creatio. Todo sobre Job. Y es un hermano que yo respeto porque no habla por hablar. A ver cuando el Señor me concede leer ese libro. Bueno, ¿qué quería el Señor lograr con Job? El Señor quería mostrarle que Él amaba a Job con un amor perfecto, sabio y fiel. Dios buscaba que Job no confiara en sí mismo ni en su carne. Estando lleno de sí mismo y no del Señor, Job no era útil para Dios. Por ejemplo, esto también pasó con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Señor, te seguiré a donde tú vayas.
Aunque todos los otros 11 te nieguen, yo jamás te negaré. Ese Pedro, en las situaciones que se le presentaron en Hechos, no hubiera servido para nada. Tenía que aprender que él era nada, que solo la gracia del Señor lo sostenía y que si había que hacer algo para la eternidad, él no lo podía hacer en sí mismo, y menos lleno de ese Pedro con P mayúscula, E mayúscula, D mayúscula, R mayúscula y O mayúscula. Y ahí pues se puede poner el nombre Pedro, pero también se puede poner el nombre Carlos y cada uno de los creyentes. Entre más llenos estamos de nosotros mismos, más inútiles somos para el Señor. En las cosas que valen la pena, en las cosas que pasan a la eternidad. Dios deseaba un siervo paciente que fuera sacerdote de sus amigos. Eso lo logró con Job y lo quiere lograr con nosotros. También hoy Él necesita y quiere intercesores. Y para eso necesita purificarnos. Y el Señor quería mostrar también su misericordia y su compasión. Son palabras de Santiago. Él dice, el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y lo fue con Job. Bueno, vamos a mirar ahora a Elifaz. A ver si logramos evitar ser como Elifaz. ¿Cuál era el problema de Elifaz? Job. Capítulo 4 de Job. Volvamos a Job. Antes de Salmos. Capítulo 4, versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Yo he visto. Capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Yo he visto al necio que echaba raíces. Capítulo 15, versículo 17. Dice, está hablando Elifaz temanita y dice, escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Entonces, el énfasis de Elifaz era lo que era su experiencia, lo que había él visto. También le pasó otra cosa, capítulo 4, versículos 14 al 17. Capítulo 4, versículos 14 al 17. 4, 14, dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Un espíritu me habló. Hermanos, esto es muy actual.
Hay muchos lugares donde se reúnen creyentes, donde se habla de lo que vio el hermano que está hablando allá, lo que el Señor le dijo, un espíritu le dijo, o bueno, alguien le dijo, no de la palabra de Dios escrita aquí, sino cosas que le pasaron. ¿Qué sentimos cuando escuchamos una cosa así? Pues el hermano, eso es Dios tratando con el hermano, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Tenemos que tener cuidado con solo hablar de nuestras experiencias, de lo que el Señor me ha dicho a mí, de la manera como ha tratado conmigo. Eso es importante, es una buena ilustración, pero debemos llegar a la palabra de Dios. Las experiencias inclusive pueden hacer llorar a una persona. En Colombia se ven muchas novelas, muchas series, pero allí se le llaman novelas, y la gente llora. Pero la vida no cambia. Y si se trata de infidelidades o se trata de engaños, sí, lloran. ¿Cómo le hace eso al tal? Pero puede ser que uno o una de los que está viendo esté haciendo exactamente lo mismo y no cambia. Las experiencias tienen ese límite. No afectan el corazón. Entonces está hablando Elifaz de su experiencia. ¿Y qué despierta en Job? Humillación, mirar al Señor, ver el problema del yo tan grande que tiene. Capítulo 17 le responde Job a Elifaz. Acaba de hablar Elifaz en el capítulo 15 y 16. No, en el 15. Y ahora en el 16 empieza a responder Job, y en el 17, que todavía está respondiéndole a Elifaz, dice en el versículo 2, no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos, incluido Elifaz, has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Humillación, aprendizaje de que el yo no debe ser, que Job no debía confiar en su yo. Humillación, ¿logró algo en Job? No. Y esto es lo que logramos solo hablando de experiencias. Por eso le pido al Señor que aquí entre nosotros, cuando nos reunimos, hablemos de la palabra, abramos la palabra, la conozcamos. No solo que se proyecte, que hay sitios donde se proyecta, entonces ya nadie trae la Biblia, se proyecta y ya. Entonces no hay una Biblia personal, no hay lágrimas en la Biblia, no hay marcas, nada. Y cada vez es peor. Ya no usamos la Biblia, usamos el móvil. Mientras estamos leyendo, entran notificaciones. Y perdí por completo el hilo de la lectura. Es un peligro que tiene nuestro móvil. Tener la Biblia ahí, pues sí, la tengo en el bolsillo y en cualquier momento la puedo abrir. Eso lo podemos tener, por supuesto. Yo la tengo en el móvil, pero
usemos la Biblia en forma de libro. Subrayemos, oremos con ella. No se apaga como se apaga la pantalla del móvil. No se pierde, no entran otras cosas, no se ocupa de otras cosas. Y me permite concentrarme. Y yo creo que una congregación saludable, el día de hoy, 2025, necesita abrir, conocer la Escritura. Que cada uno sepa dónde encontrar en la palabra de Dios razones para lo que cree y lo pueda sustentar. Entonces, dejó a Job peor de lo que estaba, el contarle experiencias. Un testimonio, que también a veces se usa dar testimonio, un testimonio o una experiencia impresionan y mueven, pero solo la palabra de Dios cambia la conducta. No confiemos en nuestras experiencias por más sublimes que hayan sido. Vamos a escuchar a Bildad. Capítulo 8. Versículos 8 al 10. Bildad suita. Dice en el capítulo 8 de Job, versículo 8, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán? ¿Y de su corazón sacarán palabras? Bueno, mira un poquito más allá. No habla de su propia experiencia, dice, mira cuántas personas hay detrás de nosotros y han vivido y escrito tantas cosas. A ellos tenemos que escucharlos. Hay muchos libros escritos hace mucho tiempo, pues allí podemos encontrar consejos, o en personas mayores. Es verdad que las personas mayores tienen experiencia, sobre todo los que han vivido con el Señor, tienen madurez y su consejo es importante, pero no es la última palabra. Por escuchar a las generaciones pasadas, algunos no han venido al Señor Jesús. Porque sus padres nunca les hablaron de eso. Entonces, no debe ser cierto lo que tú me dices de la Biblia. Porque mis padres y mis abuelos no eran así. Les escucho a ellos y me niego a leer la palabra de Dios. La tradición, los antiguos han impedido que esa persona reciba al Señor Jesús. Todo ser humano que me aconseje tiene una limitación: la palabra de Dios. Si mi madre me dice algo que está en contra de la palabra de Dios, sin faltarle al respeto, pero tengo que decirle, elijo a Dios y no a ti. La tradición. Mira y pregunta a las generaciones pasadas. Sí, el problema que tienen las voces pasadas es que los antiguos en China decían una cosa, los antiguos en Colombia decían otra cosa, los antiguos en España decían otra cosa. ¿A quién le hago caso? En muchos casos se contradicen entre ellos. La tradición no tiene toda la razón. Para que sea útil la tradición y sea útil lo que digamos los que ya tenemos algunos años,
tenemos que someter lo que decimos a la palabra de Dios. Y hacer dudar de nuestras palabras a las nuevas generaciones si no están de acuerdo con la palabra. O es mi opinión, pero eso no lo dice la Biblia. La reacción de Job ante la tradición es la misma reacción de hoy de muchos jóvenes para con sus padres. ¿Qué has dicho de nuevo? ¿Qué has aportado? Leamos un momento en Job 26. Versículo 2. Está respondiendo a Bildad y le dice, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? La tradición de los padres llevó a Job a un verdadero arrepentimiento, a un reconocimiento de que el problema que tenía era su yo y que mirara al Señor. Nada. Nuestros consejos se pueden convertir así de inútiles, hacerse así de inútiles. Mientras no mencione, ellos no tenían la palabra de Dios, pero nosotros sí. Mientras no mencionemos la palabra de Dios, serán solo palabras, palabras que no afectan ni cambian. El límite que tienen los ancianos es la palabra de Dios. Si sus palabras no se acomodan a la palabra de Dios, no hay utilidad. Vamos a terminar con este versículo del Salmo 119. El Salmo 119 habla de las excelencias de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, versículo 100. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Salmo 119, versículo 100. 1, 2, 3. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Honramos las canas, dice la Biblia. Respetamos a nuestros mayores, por supuesto. Pero si tenemos que elegir entre sus palabras, por sabias que sean, y la palabra de Dios, elijo la palabra de Dios. Y entiendo más que esas personas tan antiguas, sobre todo cuando no solo escucho la palabra, sino la guardo. Pues que el Señor nos ayude a no aconsejar con nuestras experiencias, a no aconsejar con la tradición, a aconsejar con la palabra de Dios. Y para que en medio de nuestros problemas no nos miremos tanto a nosotros mismos, no miremos tanto a otras personas, miremos al Señor directamente.